Alfonso Sandoval. Bueno, en realidad somos tres maestros de ceremonia. Nos da mucho gusto. Es la primera vez que estamos los tres como coincidiendo en una sola mesa, Juan Carlos, Antonio y yo. Entonces nos da mucho gusto estar aquí platicando con ustedes en la FILU, que ya tiene 30 años esta feria, ya es tradición en Jalapa. Y nos da muchísimo gusto platicar con ustedes. Vamos a platicar de a qué sabe un libro, a qué nos saben los libros a nosotros, cómo es nuestra trayectoria porque empezamos como lectores y terminamos como escritores y seguimos siendo lectores. Y también, obviamente, creo que están repartiendo por ahí unas tarjetitas, porque queremos también escuchar a ustedes. ¿A qué les saben los libros? Si les gusta, si no les gusta algún libro, alguna experiencia lectora y preguntas que tengan para nosotros. Afortunadamente tenemos un buen tiempo para poder desarrollar. De hecho, Toño dijo, pues queremos más tiempo para poder platicar, porque siempre nos quedamos como a la mitad y ya la gente no terminó de preguntar. Y entonces tenemos tiempo suficiente para poderlos también escuchar. Entonces, muchas gracias por este espacio a la FILU. Muchas gracias a ustedes por… sabemos que es complicado cruzar Jalapa, es muy complicado, es un desafío y que hayan estado aquí y que estén con nosotros acompañándonos, tenemos todo nuestro agradecimiento. Ya tenemos gente que conocemos además, maestras, maestros, lectores, puros rockstars aquí, que ya son amigos queridísimos que nos han acompañado, que decimos, bueno, tienen que venir, si no vamos a estar muy solos. Muchas gracias por venir, muchísimas gracias. Yo conozco a Bruno seguro desde su último corte de cabello, que fue como en el 2021, creo. Ah, en octubre, mira. Qué gusto. Qué gusto, pues muchísimas gracias. Pues vamos a empezar la charla, vamos a empezar a hablar de a qué sabe un libro y podemos empezar con nosotros, con nuestra propia experiencia. ¿A qué sabe un libro que te gustó o que no te gustó? Porque a veces la entrada al mundo de la lectura no siempre es fácil, no siempre es así increíble, maravilloso como en una película de Disney. A veces es muy tortuoso el mundo de la lectura. Entonces, vamos a empezar. A ver. Que empiece el gato. Empieza el gato. Que no ha dicho ni miau. Me da mucho gusto estar aquí en Jalapa. Es un placer ver lo que estoy observando. El público, el laguito, los libros acá atrás, mis dos colegas admiradísimos y queridos amigos. Entonces es un momento muy feliz para mí estar aquí. Hemos estado discutiendo esto del asunto de a qué sabe un libro pues las últimas 24 horas más o menos y no nos podemos poner de acuerdo porque pues sí es quien inventó el nombre de la charla le atinó muy bien porque nos dejó pensando. ¿A qué sabe un libro? Pues puede saber a muchas cosas. Ahora que hablaba Jaime Alfonso, en un principio yo me acuerdo del sabor de mis libros primeros, eran muy agradables, eran muy dulces, eran como si estuvieras comiendo chocolates y bombones y galletas. Pero también probablemente me estoy… siendo muy romántico porque para llegar a esos libros que te supieron rico, que tenían ese sabor tan especial, tuviste que haber probado, y a lo mejor los tengo borrados, unos libros que sabían re feo, ¿no? Cuando en la escuela, por ejemplo, afortunadamente hoy en día ya a los jóvenes, a los niños, tienen acceso a libros escritos pensados para su realidad, pensados para niños mexicanos de ciertas edades. En nuestra época, pues no. En nuestra época nosotros empezamos a leer unos libros pues muy picantes en el sentido agresivo de la palabra, libros que sabían re feo y que no eran para nuestros paladares de ese momento. Ahorita les estaba platicando que a mí en quinto de primaria me hicieron leer La Metamorfosis de Frank Kafka, que además está bien padre. Hoy en día me parece un libro maravilloso que de hecho quiero releer próximamente, pero yo cuando tenía… ¿qué? En quinto tienes 9 años, 10 años, me pareció una cosa espeluznante y me daba, o sea, yo decía, ¿por qué estoy leyendo esto? No le entendía, me alejó de los libros. Entonces, ahora recuerdo los libros de mi niñez con ese sabor dulcito y padre, pero sí yo tuve que pasar de pronto por unas
amarguras lectoras bien feas. No sé cómo. Es como si te obligaran a comer brócoli, ¿no? De niño. Entonces era, tienes que comer brócoli. A mí me hicieron leer el Cantar del Mío Cid en la escuela. Claro, si tienes un maestro que te enmarque y te ayude, yo creo que la mitad del grupo cayó en coma, así, no entendía nada, ni siquiera sabían en qué idioma estaba escrito, porque era castellano del siglo XIII, y el maestro dijo, lo tienen que leer, obviamente no había internet para que te hiciera la tarea, tienes que hacer el resumen, y entonces, pues la verdad, sufríamos muchísimo con ese libro. Yo creo que muchos de ahí que pasaron por esa clase dijeron, si esto es la lectura, paso. Yo para mí es un sufrimiento y un dolor. Y no tuvieron la oportunidad de volver a tener. Pero justo para mí, otro maestro de la prepa nos puso a leer la Odisea. Y todos así, siglo VII antes de Cristo, y todos, no, el maestro era buenísimo. Y ese maestro fue justo lo contrario del primer maestro. Ese maestro nos dio el contexto, nos dio los monstruos, nos dio los reinos, nos dio cómo estaba el mundo, cómo era el mundo entonces, cómo era la mitología. Y me acuerdo que hubo un grupo que éramos tan fans del libro, o sea, éramos realmente fanáticos, que nos decían los odiseos, porque nos conocíamos, y que los cantos, y que los monstruos, y que Circe y todo eso. Y tanto vio el maestro que estábamos tan emocionados que nos dijo, bueno, ¿y ustedes qué onda? ¿También escriben? Y abrió un grupito de lectura, pero fue a través de la Odisea. Entonces yo siento que hay muchas puertas para entrar al mundo de los libros, y no puedes juzgar la lectura por una lectura, por un acceso erróneo, o una vez que te tropiezas y que te quedas mal. No sé cómo fue tu experiencia, Toño, cómo entró, si esa primera puerta fue increíble o fue un poco amarga. Bueno, lo que pasa es que yo creo que como a muchos, también me aventaron a la Al lectura Quijote. un poco, pues sí, como te avientan a la alberca sin saber nadar, ¿no? Así, pues saber, flótale, ¿no? Y sí, yo me acuerdo que mi primer libro, efectivamente, pues era casi una condena de no volver a leer jamás, ¿no? El primer libro que leí en primero de secundaria, ya completo, ¿no? Porque antes de eso no fui niño lector. Yo no tengo así como que la experiencia así dulcita del gato. Por cierto, firma como Juan Carlos Quesada sus libros, pero todos sus amigos le decimos el gato, ¿eh? No crean que nos acabamos de inventar ese apodo ahorita nomás por molestar, ¿no? Todo Así. el mundo me puede llamar el gato cuando Exacto. quiera. De hecho, me hubiera gustado cambiar ya mi nombre artístico, pero pues ya es demasiado tarde. Todavía pero- lo puedes hacer. Si tú te identificas como un gato, te podemos sin ningún problema. Muy bien. No, el asunto es que yo en primaria no leí ni un libro completo. El primer libro que me compré yo así de que dije, ay, este debe estar bien padre, fue El fantasma de Canterville y otros cuentos de Oscar Wilde, que fueron unos cuates a vender libros allá a la escuela primaria, y yo dije, el de fantasmas, ¿no? Y pues la verdad es que fue un poco decepcionante, porque no sé si ustedes han leído El fantasma de Canterville de Oscar Wilde, pero no da miedo, ¿no? Da como mucha ternura. Es comedia, sí. ¿No? Y luego los otros cuentos, pues un poco, conocemos a Wilde y lo amamos, pero entonces realmente ni siquiera terminé de leer el libro completo. Ya el siguiente, que fue llegando a la secundaria, fue La cabaña del tío Tom. No sé si lo han leído. Es un libro pues escrito por una señora que se llama Harriet Beecher Stowe, del siglo XIX. Y yo creo que no podía haber nada más lejano para un niño de escuela secundaria del Estado de México, ¿no?, que la situación esclavista en los Estados Unidos en el siglo XIX, ¿no? Y es un libro pues muy, muy difícil, ¿no? Les spoileo al final se muere el tío Tom. Spoiler para los que no lo han Y leído. a los latigazos. Entonces, como que dices, si esto es la lectura, creo que prefiero el fútbol. Y la maestra de español nos siguió metiendo así lecturas de ese tipo, ¿no? Entonces sí, es un poco como empezar, pues sí, con el brócoli. Iba a decir con el hígado encebollado, pero no, a mí el hígado encebollado sigue sin gustarme, y el brócoli ya me gusta, ¿no? O sea, sí fue como si el primer platillo de tu vida te dieran, pues a ver, éntrale al brócoli, y dices, híjole, pues si este es lo que me espera, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor va a ser muy miserable mi vida alimenticia, ¿no? Pero sí, afortunadamente, por ahí de segundo, lo he contado 1,000,000 de veces, llegué a los libros de Emilio Salgari, ¿no? O sea, el libro que a mí ya me supo dulce,
fue Los Tigres de la Malasia, ¿no? Oye, Toño, pero yo por ahí leí una vez también que había una bibliotecaria, que esa bibliotecaria fue como tu hada madrina en el mundo de la lectura y que te Exacto, dijo, que fue a ver, muchacho, tú que andas aquí, Que fue ve como este tu libro". profe de la Odisea, ¿no? Nada más que yo sí empecé solito, digamos, en la lectura. No, me hubiera gustado tener ese acompañamiento, pero sí podríamos decir que es como el chef, ¿no? Que te ve comiendo brócoli y te dice, a ver, vamos a dejar tantito el brócoli, prueba esto que se llama hamburguesa, ¿no? Y wow, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente también, después de la hamburguesa ya pasas a la milanesa cordon bleu, ¿no? O a otros platillos, ¿no? Al mole, qué sé yo, y ya te empiezas a diversificar, pero sí está padre, ¿no? Y si te acuerdas como del primer libro que dijiste, wow, esto sí sabe rico, eso sí, yo quiero más de esto. O sea, quiero repetirme este platillo. Sí, o sea, te digo, todos los libros a mí del Emilio Salgari, de Sandokan, fueron así como de, no puede ser, ¿no? Siempre he dicho que fue como mi Harry Potter, Sandokan, ¿no? Porque de veras no puedo creer que hubiera un pirata así tan legendario, ¿no? Y ya después, pues sí, como que empieza a dar brincos. Eso es lo bonito de la lectura, ¿no? Que de repente sí te apetecen otras experiencias, ¿no? No sé si... Yo tengo, hablando de experiencias fuertes en la literatura, hay un libro que se llama El Ulises, de un escritor irlandés que se llama James Joyce, que es súper complicado, es un monólogo interior de 24 horas en la vida de un señor, pero es complicadísimo. Yo nunca lo he leído, pero siempre lo he querido leer. Y yo me acuerdo que yo decía, cuando yo tenga 50 años, voy a ser tan sabio que voy a poder leer el Ulises de Joyce. Y tengo 54 y sigo viendo el Ulises de Joyce ahí en la lejanía. Espero un día atreverme a degustarlo, a probarlo, pero sí hay libros que son retos personales, que sabes que no estás en el momento adecuado para leerlo, que te falta experiencias, que te faltan lecturas. Te faltan otros 50 años. Sí, pero me tengo que apurar de cualquier manera. Pero sí, por ejemplo, el Ulises de Joyce, yo sí lo tengo ahí como un libro que quiero leer, pero digo, pues no, ahorita, ¿qué? Soy remenso, no voy a entender nada, tienen que pasarme ciertas cosas en la vida. Hay otro libro también que me gusta mucho y que podría decir que es mi libro favorito, que se llama El libro del desasosiego, que escribió Fernando Pessoa, un portugués del principio del siglo pasado, que en realidad es un libro inexistente porque cuando él se murió agarraron su baúl que tenía lleno de textos y los fueron acomodando, pero como diferentes investigadores lo fueron acomodando de diferentes maneras. Entonces es un libro que pues sí, aquí lo pueden encontrar, pero van a encontrar 5 diferentes versiones del libro del desasosiego, porque según quién la haya acomodado. Yo les podría decir que es mi libro favorito. Es un libro que me ha ayudado mucho a escribir y sin embargo no lo he terminado, o sea, ni siquiera creo que vaya yo a la mitad de la versión que yo tengo. Es un libro que, en esta metáfora que estamos manejando del sabor, es un libro al que yo me acerco, le doy una probadita, como esos quesos súper fuertes, y nada más tantito y lo abandono. Y pasan años, pero si a mí me preguntan cuál es su libro favorito, puedo decir que es ese, y es un libro que sin embargo no he terminado ni he leído y que en realidad no trata de nada. Tampoco es que yo les pueda decir, es que el libro del desasosiego se trata de un... Pues no. Te causa desasosiego. Es la historia de un señor loco que escribía sus locuras y las iba poniendo ahí. Pero es un libro detonante, es que hay libros que son detonantes, que no es necesariamente como seguir una anécdota, sino que te detona tantas cosas o una emoción en concreto, que eso te sumerge en otra cosa. A mí yo creo que mi libro que fue para mí un parteaguas fue La historia interminable o La historia sin fin de Michael Ende, que me la regalaron en un cumpleaños. Mi mamá fue muy lista porque para ella nos manejaba los libros como un premio. Entonces no era un deber, entonces nos decía, para su cumpleaños les voy a regalar el libro que quieran. Entonces íbamos a una ciudad, nosotros vivimos en un pueblito, nos llevaban a Morelia, que era la capital, y entramos a una librería de cristal y nos dejaba escoger un libro. Entonces yo escogía el más gordo porque me iba a durar mucho, y vi ese de La historia interminable, La historia sin fin, y vi que tenía unas viñetas y dije, pues este me va a durar un montón. Fue la primera vez que yo me desvelé, creo que estaba en 6º año de primaria,
porque no me quería dormir sabiendo qué iba a pasar al día siguiente. Entonces todo ese del el niño que le hacen bullying, que se roba un libro, que se mete a una biblioteca, que empieza a leer el libro, y además el libro tenía dos tintas, una roja y una verde. Entonces uno era la realidad y otra la fantasía. Yo dije, ¿esto se puede hacer? O sea, en mi escuela nunca había leído esto. Tanto que yo empecé a leer el libro, me empiqué tanto que yo no quería dormir, me sacaba una lamparita y yo quería seguir leyendo. Fue la primera vez que me di cuenta que un libro sí te transporta y que no quieres salirte de ese mundo. Entonces me acuerdo cuando ya lo acabé, ya estaba yo así alucinado con Fujur, los Comepiedras, todo este mundo fantástico. Yo creo que fue mi Harry Potter, de hecho me gusta más que Harry Potter porque fue el libro que me sacudió. Que yo llegué con mi madre y le dije, quiero la continuación. Me dijo, pues ya, pues que yo sepa, ahí se acabó. Dije, aquí dice sin fin, o sea, voy a demandar al autor porque dice sin fin, ¿cómo que ya tiene fin? Claro, el libro tiene una estructura que de alguna manera es como una serpiente que se muerde la cola y es un libro cíclico, tiene una estructura ahí simbólica, pero yo quería seguir leyendo más. Además, a mí se me hacía como, si quien haya leído el libro, hay tantos personajes, es un mundo real y luego el chavito es transportado a este mundo fantástico, a fantasía, y está la emperatriz y está el Atreyu. Y hay tantos personajes que el mismo autor dice, bueno, esta historia será contada después. Y yo, ok, ¿cuándo después? Ya, right now, quiero la continuación. Y ese libro a mí lo que hizo es que cuando yo lo acabé en sexto de primaria, yo dije, bueno, si no existe la segunda parte, pues yo la voy a hacer, ¿no? Se me hizo súper fácil. Entonces yo dije, es más, la voy a hacer a 4 colores. Agarré esas plumitas que tienen 4 tintas y dije, yo la voy a hacer no a 2 colores, sino a 4. Agarré una libreta y dije, yo la mismo la voy a ilustrar. Claro, pues no tenía ninguna formación de nada, pero yo tenía el impulso. Hice un fanfiction, que es lo que se llama ahora. Agarras una historia y escribes una versión con unas escenas tuyas, y yo me hice la continuación, hice todo, yo digo que era la historia interminable michoacana, porque yo vivía en Michoacán, entonces obviamente los dragones comían carnitas, y era mi contexto. Y yo recuerdo que según yo hice una cosa maravillosa, creo que llegué a los 6 capítulos, años después encontré esa libreta y dije, ¿qué es esta porquería? Y dije, era mi obra maestra de Michael Ende el michoacano. Pero no importa que era una porquería, porque me dio el impulso de si no existe lo que yo quiero leer, ¿por qué no lo hago yo? ¿Por qué no intento hacerlo yo? Entonces creo que hay libros que nos detonan muchas cosas, nos detonan una emoción, te detonan escribir algo o te detonan incluso en ponerte a crear. Pero todavía existe, está físicamente por ahí. Dice mi madre que la tiene por ahí guardada para subastar. La vas a subastar, sí. Porque además tiene mis para comprarse ilustración. una casa en el futuro, sí. Pero yo lo intenté leer una vez, dije, ¿qué porquería es eso? Porque además en mi imaginación de niño yo había dibujado precioso un dragón y luego vi una lagartija aplastada y dije, ¿qué es eso? Y recordé que era ese libro. Oye, porque fíjate que ahorita que hablaste de los libros detonantes, me acuerdo que, o sea, yo también tengo, o sea, mi único coqueteo con la literatura, con la escritura creativa, antes de mi primer libro infantil, que fue mucho después, fue más o menos como en quinto, sexto de primaria, que escribí un cuento de vampiros. Incluso en el último libro de mi saga del libro de los héroes, presumo, ¿no? Y pongo ahí el inicio de mi cuento de vampiros. Pero me acuerdo que escribí ese cuento de vampiros como un detonante de lo decepcionante que fue el fantasma de Canterville, ¿no? O sea, bueno, dije, te empujó para hacer algo que tú así querías. como diciendo, así como tú dijiste, voy a escribir la segunda parte de La historia sin fin, yo dije, voy a escribir ese cuento de terror que no pude leer nunca, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, la sangre brinca desde la primera página y según yo da mucho miedo, la verdad es que da mucha risa, ¿no? Porque tiene cosas así como imprecisiones, como de, y entonces caminó 100,000 kilómetros, ¿no? Y dije, pues, o sea, yo creo que para mí 100,000 kilómetros era como de aquí al Zócalo, no sé, ¿no? ¿Y qué edad tenías? Bueno, de mi casa al Zócalo, no sé, pero 100,000, o sea, como... En la primaria estabas. Estaba en la primaria. ¿Y también existe? Ese sí existe. Tengo todo el cuento, pero pues no, o sea, da mucha pena. No, pero son ¿por los qué? primeros pasos, o sea, Sí, pero- eso es interesante. No, ese sí, perdón, pero como García Márquez, no hay que dejar ahí la última voluntad. Sí, pero eras un niño, era claro que
faltaba mucho y que es el inicio de algo. Sí, bueno, ándale, a lo mejor No, si y se seguro lo publicara leemos. tendría que decir Toño Malpica niño. Y es que además uno como escritor siempre es muy crítico con sus trabajos. A lo mejor es una maravilla y a ti te sale, lo ves así medio chafa. No, no lo es. Yo también tengo unos textitos míos que son fusiles de King Kong, Así. pero yo lo que hice fue robarme la historia de King Kong, del chango que van a una isla y todo, y en mi caso era un marciano gigante. Iban a la luna, pero era lo mismo exactamente. Y ahí la tengo, pero yo sí la conservo con más, o sea, no me parece que no tiene faltas de ortografía, por ejemplo, está bastante decente podría estar mucho peor. Entonces, un día deberíamos juntar todas nuestras Y cosas. quemarlas. No, porque Dejar a tu mamá sin casa. Y quemarlas. Si alguien quiere hacer una pregunta, acuérdense Pregunta, que esto participación, es, también un que nos diálogo. cuenten cuáles son sus libros favoritos, sus libros que Por les ahí gustó, estaba sus libros amargos. Por ahí hay unas tarjetitas que están repartiendo Levanta la mano, se acerca alguien y ya les... y nos pueden repartir las tarjetitas y con todo gusto para poderlos escuchar. Y dudas, preguntas que tengan también sobre nuestra obra, reclamos, porque luego nos reclaman, pues para eso estamos, para eso venimos también. Oye, ahorita en lo que se animan, ¿ustedes han hecho, tienen así como que la idea de que hayan hecho un libro que diga, quiero hacer este libro con estos ingredientes, ¿no? Así como Como que si fuera un quiero que platillo. tenga esto. Porque fíjate que me estaba acordando, creo que yo no lo he hecho, pues, así como tal, pero por ejemplo, Paco Hagenbeck, que fue un amigo de todos nosotros y que lamentablemente falleció en la pandemia, me acuerdo que sí me contó que tiene un libro que se llama La isla de los lagartos terribles, sí, que escribió porque un día su hija le dijo, porque estaban de vacaciones en Campeche y le dijo, ay papá, ¿por qué no haces un cuento de dinosaurios y piratas, no? Y a lo mejor cualquier persona hubiera dicho, sí, luego te pregunto, te pido más opiniones, hija mía, ¿no? Y él al contrario dijo, estaría buenísimo. Entonces, esa historia se llama La isla de los lagartos terribles porque sí son unos piratas que llegan a una isla, así tipo El mundo perdido, ¿no? De Burroughs, y encuentran dinosaurios, ¿no? Y la verdad es que, si se fijan, pues son dos ingredientes como muy sabrosos, ¿no? De la ficción. Sí, y que parecería que no se pueden mezclar. Que es un poco como las películas de Juan Orón, ¿no? De charros contra gángsters, ¿no? Así. No, La verdad es que sí, yo sí tengo, pero yo soy guionista de tele también, entonces esa es nuestra chamba. Justo lo que acabas de describir es nuestra chamba. Hay un cuento de Jorge Ibargüengoitia que ilustra muy bien cómo es la vida de un guionista. A uno lo contrata porque van a hacer una película, creo que es como de Sor Juana Inés de la Cruz, y consiguieron una hacienda, pero la actriz pues es la amiga como del gobernador, ¿no? Porque quiere empezar como actriz y luego ya se pelean con ella, pero consiguen 3 coches y luego les quitan la hacienda, entonces siempre le van diciendo, no, ve modificando, no, ya no está ella, ya no tenemos la hacienda, pero mira, conseguimos 2 señores de talla pequeña que son además acróbatas. Oye, pero es la vida de Sor Juana, no importa, ellos no nos van a cobrar, tú ponlos como algo. Entonces él va poniendo, pero tenemos un perro amaestrado, también échatelo. Pero ¿cómo pongo a Sor Juana con un perro amaestrro? Sí, está súper bien, tú ponlo. Entonces él va poniendo todo y al final, ya saca a Sor Juana. ya se pelearon, saca a la Sor Juana. Entonces así es la vida. Y como guionista, yo cuando empecé en el mundo del guionismo, es lo que te van diciendo que juntó la producción. Me acuerdo que empezábamos una serie y nos llamaban y nos decían, miren, solamente tenemos presupuesto para 12 balazos. Y todos, pero esto es no, administra los 12 balazos porque solo tenemos 12 estopines que son la explosioncita y solamente podemos chocar un coche. Entonces tú administras dónde vas a chocar el coche. Y luego nos llamaban, nos decían, los actores ya se pelearon, no se pueden ver en pintura, porque ya se pelearon horrible. Entonces todo tenía que ser por llamadas telefónicas porque no se podían ver. Entonces era como un reto creativo, porque te iban diciendo, no, esto ya se desapareció, ya no podemos filmar en locaciones, no podemos hacer exteriores, tienes que modificarlo. Había un perrito, ese perrito resulta que cobraba más caro que los actores, porque eran 2 perritos amaestrados que tenían que venir con su amaestrador y pedía un tráiler especial el perrito. Los perros por contrato no pueden trabajar más de 3 horas seguidas, entonces necesitabas 2 perritos iguales y eran un llamado largo. Y su bowl de M&M's. Entonces al final
tuvimos que matar al perrito en una plancha de sushi, bueno, en una escena, no al perrito, sino tuvieron que hacer un perrito falso para que muriera en la plancha de sushi, porque era demasiado caro el perro. Y todo eso nos lo iban poniendo y era un reto creativo porque era como, yo me sentía así como los malabaristas con los platillos, ahí te va esto, échate el malabar. Y es un reto creativo, pero sí es desgastante. Como un videojuego, ¿no? Más Sí, bien, ¿no? te van metiendo como elementos, pero es interesante porque es como ir midiendo. Yo no sé si has hecho, Gato, algo así que digas, voy a mezclar Pero estos dos ingredientes que no tienen nada que ver. Es que así no, bueno, por lo menos a mí sí me pasa esa locura. O sea, yo no tengo estos señores del presupuesto y estos actores, pues viven en mi cabeza, digamos. Y entonces uno empieza a escribir y dices, voy a hacer una historia. Por ejemplo, hubo una historia, pues está ahí, el de biografía de un par de espectros. Lo empecé cuando me cambié con mi esposa a una casa dúplex, vivíamos arriba, mis papás llegaron a vivir a la parte de abajo y empezaron a sentir cosas extrañas, como que había fantasmas. Y nosotros nunca hemos sido una familia así creyente de esas cosas ni nada, pero pues ellos decían, sí, se oyen ruidos, había una ventana que daba un patio, entonces decían, vemos como que alguien pasa y vemos unas sombras y cosas así medio mala onda, incluso era una vibra fea, ¿no? Y yo dije, ay, qué horror. Entonces me puse a escribir una historia de un fantasma de terror, pues dije, pues voy a poner esta historia, aprovechar este fantasma que vive aquí abajo para hacer un cuento, pues, un cuento que dé miedo, pues. Me puse a trabajarlo y como a los 10 días de trabajo, el fantasma de mi cuento se me hizo muy buena onda, o sea, era un fantasma muy menso, no daba miedo, me caía muy bien. Entonces empecé a trabajar ese personaje, lo convertí esa historia en otra cosa. Casualmente los fantasmas que vivían en casa de mis papás dejaron de aparecer. Oye, tener y Oscar Wilde presencias, viéndolo todo con una y sonrisa. me salió la biografía de un par de espectros, pero yo en un principio decía, esto va a ser así súper escalofriante, y el fantasma es remenso. Pero así le pasa a uno, empiezas tú con una idea, dices, quiero llegar hasta allá, pero ya cuando llegas con otra. El viaje fue completamente diferente a lo que a lo que había pasado, y creo que eso es lo padre de escribir, porque tú eres el primer lector de esa historia, tú eres el primero que te cuenta eso, o sea, como tú decías de que, de la segunda parte de la historia interminable, pues no existía nada, había un vacío en el universo, que tú fuiste el primer habitante, empezaste a caminar por ahí, por ese desierto, y le empezaste a llenar de cosas. En este caso de tu libro, pues no llegó a los lectores, pero con el tiempo los libros que has empezado o los libros que hemos empezado en ese vacío misterioso en el que no hay nada, luego ya se convierten en la realidad de otras personas, y eso está bien padre. Y puede ser una realidad re fea, que digan, ay, este libro que está espantoso, qué cosa tan espantosa se le ocurrió a este señor. Ahorita el de la biografía, a lo mejor alguien lo compra y dice, dijo que el fantasma era re chistoso y el fantasma Claro, horrible. es que un libro puede resonar de manera distinta en la cabeza de cada quien. Y eso yo tengo libros que yo digo, este libro me quedó súper chistoso. Y luego me dicen, qué cruel libro hiciste. Y no te reíste, no, quería llorar. Y yo dije, pero sí es chistoso. Pero entonces resuena de manera distinta la historia que hacemos. Hablábamos hace ratito también abundando sobre este tema de el sabor de los libros, de la cata de libros. ¿Cómo eliges tú una lectura? ¿Cómo llegas y dices, voy a leer eso? ¿Cómo decides si te llega el libro, si está de moda, si te vas a un lugar a catar libros para de pronto decir, se me antoja leer esto o esto de pronto llegó a mi vida? ¿Cómo eliges tú lecturas, Toño? ¿Cómo llegas al libro y cómo dices, esto quiero leerlo porque quiero leer algo amargo y terrible? Es que yo sí soy un lector muy raro, a lo mejor ahí sí la metáfora o la comparación con el rollo de los platillos no funciona mucho, porque yo a los libros me acerco mucho por recomendación más bien. Por ejemplo, ya ves que ayer estábamos platicando y el Gato nos recomendó un libro, lo apunto y lo más probable es que lo compre o lo compre y no quiera saber nada de él. Por eso ayer que empezaste a leer, me dieron ganas de pararme y echarme a correr, porque
ahorita eso de la cata, de que por ejemplo vienes a la feria del libro y agarras uno y ves contraportada. Sí, creo que a ti no te gusta ni leer la parte de atrás, ¿verdad? No, porque a mí me gusta sorprenderme desde la primera línea. Entonces, por ejemplo, ayer nos dijo el gato, este libro es buenísimo, y yo con eso me quedo, ¿no? Porque para mí es una puerta de entrada a una opinión así de contundente, ¿no? Ya ves que hasta te dije, no, pues es padre saber que tengo ya un libro con esa recomendación en puerta, ¿no? Porque luego sí, no sé, en redes o qué sé yo, agarro libros que digo, pues a ver, ¿no? Por ejemplo, el Ulises de Joyce, yo sí ya lo leí, ¿no? También ya grande, pero porque también dije, pues a ver, algo debe de tener este libro que tanto elogian y etcétera. Y sí es una pesadilla, ¿no? O sea, la verdad hay partes en las que dices, ya estoy leyendo nada más por seguir lo que... Pero tiene como esa, no sé si alguien aquí lo haya leído, pero es como meterse en la cabeza de una persona, ¿sí? O sea, todos tus pensamientos, ¿no? Están ahí, o sea, no hay filtro, no hay nada, no hay discriminación, ¿no? Y es como algo interesante, pero sí es, no sé, como ir a un país muy lejano y que te den a probar un platillo y dices, pues estuvo interesante, pero prefiero los taquitos al pastor, ¿no? Entonces, pues así pasa, ¿no? Pero yo con los libros sí soy así, ¿no? O sea, me encanta incluso no saber si va a ser terror, si va a ser romance, si de repente sale un vampiro y no sabía que era de vampiros, ya salió el vampiro, ¿no? Entonces eso a mí me produce mucho placer y de veras, incluso los libros de ustedes cuando los agarro, así, no quiero saber ni de qué van y empiezan, ¿no? Digo, hay algunos que son muy cantados, por ejemplo, los vampiros vuelven en primavera, dices, pues no creo que sea de romance, ¿verdad? pero sí, o sea, eso, y de veras hago aquí la recomendación, si agarren un libro, no lean La Cuarta de Forros, no lean la contraportada y van a ver que es muy padre ir sorprendiéndose página por página, porque luego en la contraportada te dicen un viaje maravilloso a París que hacen 4 amigos y empiezas y son solo 2 amigos, ¿no? Y están en la Ciudad de México, sí, y vas por la mitad y todavía no se van a París, y tú dices, pues ya que se vayan a París, ¿no? Pues según esto ahí arranca la novela. Y si no lo sabes, pues no estás esperando París. Y cuando ocurre París, dices, wow, ahí, ¿no? Ya se van. Que te sorprenda, claro. Y eso, creo que hay una dinámica que se llama citas ciegas, que hacen en algunas escuelas y en algunos clubes de lectura, que es cerrar un libro y es unas citas ciegas. Entonces lo ponen con papel estraza, a veces ponen una pista, a veces nada, y tú tienes que elegir ese libro, a ver cómo te fue en la cita. A mí no me llama la atención. Tú prefieres como saber qué voy a comer, o sea, dame el menú. Sí, yo he visto el nivel de picante que tiene el platillo. En las ferias, esos stands. Es que por lo menos el título y el autor, ¿no? Porque sí, o sea, te puede salir una cosa escalofriante. O sea, sí, no, yo sí necesito saber algo que me acerque, una razón por la que está ese libro. Por ejemplo, ustedes me regalan un libro, pues yo sé que ustedes ya saben qué me puede gustar, qué me puede interesar, hacia dónde puede ir. O sea, no me van a regalar un libro que sepan, que puede darse el caso, que tú me regales un libro que digas, este está bien padre, y yo diga, ay, no, está espantoso. Yo he caído en comprar libros solo por la portada, porque me gustó la portada y prometía la pura portada, y te puedes llevar una sorpresa o te puedes llevar un descalabro total. Tenemos una amiga que se llama Verónica Murguía, que quizá ustedes también han leído, una gran amiga, una gran lectora, y ella tiene la gracia de haber sido la descubridora de Harry Potter en español, bueno, no, en inglés. Ella cuenta que estaba fue un viaje a Estados Unidos junto con su esposo, y fue a una librería y vio a unos niños leyendo un libro y estaban enloquecidos los niños gringuitos ahí, que quién sabe qué, abandonaron ya el libro. No era Harry Potter este fenómeno este fenómeno que fue hace 20 años, era un libro que había 3 o 4 en la librería. Y ella dijo, pues voy a ver qué estaban leyendo estos niños, porque se veía que estaban muy entretenidos, y empezó a leer Harry Potter, el primer libro evidentemente de Harry Potter, y se dio cuenta ahí en la librería que ese libro era... Ella no sabía lo que iba a venir después. Agarró, lo compró, dice que ya llegando a México ya lo había leído,
y decía, pues bueno, este libro desconocido, pues se lo voy a recomendar a mis amigos, pero lo que estuvo padre es que ella, sin toda esta parafernalia que hubo después, ella se dio cuenta que Harry Potter estaba padre, que eso también está bien, porque de pronto a uno te podrían pasar muchas cosas maravillosas y pasarlas de largo. Entonces ella tuvo la capacidad de darse cuenta que este libro iba Tenía algo especial, que se volvió un fenómeno. o probablemente no, a lo mejor nos hubiera dicho, ay, leí un libro, y el mismo libro, por alguna circunstancia misteriosa, no hubiera llegado a ser lo que es, pero algunas personas lo conocerían y tendría, porque yo también estoy convencido de eso, que hay muchos 100 años de soledad, Harry Potter, Pedro Páramo, ahí abandonados, que nadie leyó, o que se publicaron, nadie les hizo caso, o están en un cajón abandonado, que también es... No, pues ya ves que incluso Harry Potter estuvo a punto de no ocurrir, porque ya ves que la primera lectora de Harry Potter fue la hija de Cunningham, del editor, y eso porque ella lo descubrió. Cunningham tenía así como varios... O sea, ya la habían rechazado como en 11 editoriales Sí, o sí. 10, y Y llegó a esa, Llegó a la mesa de Cunningham así. pero había de- una niña en esa mesa, digamos. Sí, así, no, o sea, él los tenía así como un chorro de manuscritos, porque ya ves que les mandan, y de hecho en estos países no mandan el manuscrito completo, mandan como el primer capítulo, ¿no? Entonces, pues ella lo agarró, lo leyó, y así fue con su papá y le dijo, quiero que me consigas el resto de este libro. Y dijo, ay, cabrón, ¿no? Pues a ver, y como pagar por ver lo siguiente, pues eran, no sé, 1,000 libras, no sé, pues pagó, se lo dio a la niña, y la niña enloquecida de que era la mejor novela que había leído en su vida, ¿no? Entonces, si la chavita no lo agarra, porque este cuate así como perdido como todo mundo, ¿no? Pero es que eso es curioso, ¿no? Los que escribimos y trabajamos en el mundo de la literatura infantil y juvenil, yo siempre siento que debe haber un grupo de lectores niños, porque son los que van a Claro. leer de tirada. Entonces, Claro. es un adulto que escribe un libro, es un editor que edita un libro, pero ¿dónde están los niños y las niñas que van a leer ese libro? Deberían ser ahí. Aquí Ya nos hay están otro. llegando, aquí están algunos de ellos, Ya. que además son muy buenos lectores. Nos están llegando ya preguntas. Alguien nos dice, ¿a qué sabe un libro? Y solo en su comentario dice, sabe a diversión, entendimiento y amor. Entendimiento, está muy interesante esa palabra. Ay, qué bonito. ¿Quién puso esto? A lo mejor es anónimo. Mira, Ah, a mí me gusta, ¿Cuáles son los tres? porque es diversión, entendimiento y amor. entendimiento y amor. A mí entendimiento, esa palabra me encanta, porque tiene que, yo la interpreto como empatía, porque es entender otro mundo, entender otra mente, entender ¿Y otra qué, persona. qué libro dirían ustedes? Diversión, Diversión, entendimiento. pero uno de diversión, que tú digas, sí, este libro sabe a diversión. A mí todos los de Ibargüengoitia Estaba pensando exactamente lo mismo. me divertía muchísimo cuando estaba en la prepa leer los de Yo todos los de Terry Pratchett. Pratchett también, fantasía, entendimiento, un libro que te haga entender. Que te haga entender a otra persona. ¿no? Sí, entender. Yo creo, uno de mis libros favoritos es uno de una autora que se llama Agatha Christoph, que se llama Klaus y Lucas, que es sobre la guerra y la infancia. Ese libro te destruye hacia todos los niveles, pero entiendes el dolor de la guerra y de la orfandad. Yo así cuando lo leí me súper impactó Yo de muchísimo. entendimiento acabo de leer uno la semana pasada que tiene un título horrible, se llama algo así como, Le llamé corbata, así se llama, Le llamé corbata, que me parece espeluznante, pero es la historia de un chavito japonés, de esos que se encierran en su casa a jugar juegos de computadora y no salen en 2, 3, 4 años. Hikikomori, sí. Ajá. Y un día sale y se encuentra en un parque con un señor que, pues un oficinista que todos los días se lo encuentra ahí en el parque, como en esa banquita, y se sientan a platicar. Ese libro es un claro ejemplo de un libro de entendimiento. Y esa historia de dos personajes en esencia muy lejanos a mí, un chavito japonés y un viejito japonés, con los que yo no tendría a lo mejor nada que ver, sus diálogos que aparecen en este libro engloban este concepto del entendimiento. Yo también de algún modo estaba platicando con ellos y lo chistoso pues, es que ellos no existían. Es la historia de una escritora japonesa, austriaca japonesa, en la mezcla,
que inventó todo eso. Entonces, sí, los libros son evidentemente un entendimiento. Entendimiento y amor. Bueno, hay muchos libros. El amor sí es un ingrediente, yo creo que todos ustedes. No hablo Hay todo tipo, necesariamente- amor filial, amor entre Sí. hermanos, amor a un país, amor a un proyecto, amor propio. No hablo exactamente, ay, que se enamoran y se Ajá, hay muchas cosas. Y por ejemplo, en libros para jóvenes, a mí se me hace muy importante la autoestima y el amor propio. Es porque es parte de un conflicto, de un proceso. Es muy amplio y es muy interesante que lo pongan aquí porque es el desarrollo. ¿Hay más preguntas, Toño? Toño tiene ahí Hay más preguntas. preguntas o comentarios. Emiliano quiere saber, ¿dónde está Emiliano? Hola, Emiliano. Emiliano quiere saber, ¿la abuela de René fue quien aplastó a los dubidubianos? Esa sí es para mí. ¿A poco lo leíste, el de invasión extraterrestre? Sí. Ya no me acuerdo, Emiliano. Creo que fue la tía, ¿no? Creo que fue la tía, ¿no? Es que deben ustedes saber que la invasión extraterrestre ocurre y la nave extraterrestre es como de este tamaño y llega a un sillón de la casa de René y una tía con sus pompotas se sienta encima de ellos y acaba con todos menos con uno, ¿verdad, Emiliano? Y ahí empieza la aventura. Por eso él dice, para él un libro sabe a aventura. Ah, qué Ay, padre. bonito. Gracias, Emiliano, por venir, ¿eh? Yo sé que querrías estar jugando Fortnite, pero estás aquí. Gracias, Emiliano. A ver, dice una pregunta. ¿Existirá un libro para cada persona, un libro ideal? ¿Cómo si ese libro estuviera esperándote? Como si ese libro estuviera esperándote. Hay un libro, yo creo que ese es yo lo que yo siento es que si existe ese libro, o sea, es un libro cuando lo lees a la edad que sea, ya sea en la primaria, secundaria, prepa o de adulto, que sientes que ese libro es el que tú necesitabas leer en ese momento, que es un libro que realmente tú lo necesitabas leer, como si ese libro pensara lo que tú piensas o expresara lo que tú sientes que ni siquiera sabes nombrar. Yo creo que sí. ¿Tú crees, Pues sí, Gato? y la buena noticia es que no solo es un libro ideal, hay muchos libros ideales. O sea, yo creo que hay tantos libros que afortunadamente para diferentes etapas de la vida, para diferentes situaciones personales, ahí están. O sea, sí, no hay uno, hay muchos. Hay muchos, y aquí está la FILU, o sea, una feria o una biblioteca es un lugar ideal para buscar ese libro, para encontrarlo. Y también tiene que ver el momento en el que lo estás leyendo. Otro de mis libros favoritos se llama El año de la muerte de Ricardo Reis. Me lo regaló Ana, mi esposa. También de Pessoa. Que también escribe. También de Pessoa. No, es de Saramago, pero habla de unos personajes de Pessoa. Y me lo regaló mi esposa hace como 25, 30 años. Y pues estaba caro el libro, me acuerdo. Yo lo quería y entonces ella supo y me lo regaló. Y ya lo empecé a leer y no me gustaba nada, ¿no? Nos lo había recomendado un maestro y lo empecé a leer y nada. Yo decía, ay, qué libro tan espantoso. Entonces me daba una culpa tremenda porque mi esposa había hecho el esfuerzo de comprarme ese libro. Y yo ya llevaba como 50 páginas y una aburrición espantosa. Yo decía, por Dios, que se acabe este infierno. Y luego lo dejé descansar. Dije, no, pues ahorita la verdad, pues no. Me puse a leer seguramente otras cosas. Y al poquito tiempo, han de haber sido 10 días, 15 días máximo, dije, pues voy a intentar. Y o sea, esas mismas páginas que una semana antes me habían parecido aburridas, grises, sin gracia, se convirtieron así como en este panorama que estamos viendo. Todo era luz, todo era maravilloso y se convirtió en uno de mis libros favoritos de la vida. De hecho, también me ayudó mucho a encontrar como mi estilo de escritura. Y eso me da un poco de miedo porque digo, ¿cuántos libros? No les das una segunda oportunidad. ¿En qué momento los debía haber leído y hubiera sido mucho mejor la experiencia? Es que era el libro ideal, pero no era el momento ideal. Sí. Y también tienes que buscar. Es que no se puede saber. No se sabe. Tienes que volverlo a probar. Aquí tenemos una pregunta para el gato. Dice, señor Don Gato. No es cierto, me lo acabo de inventar, pero dice, ¿qué opinan de Paulo Coelho? Ándale. Pues, amarrar navajas de una vez. No, pues yo no. ¿Quién hizo esa pregunta malintencionada? Lo que les puedo yo decir de Paulo Coelho es que yo no lo he leído, pero lo admiro mucho por una razón muy parecida a lo que estamos platicando.
Pablo Coelho escribió su libro este famoso, ¿cómo se llama? El alquimista. El alquimista, y lo publicó en una editorial muy pequeña en Brasil, me parece, y se vendieron nada. O sea, ya existía el libro, pues, en una feria del libro en Sao Paulo, no se vendió absolutamente nada, y él fue necio y creyó en su trabajo, creo que compró otra vez toda la edición, la volvió a publicar por él mismo y le funcionó. Yo lo admiro en el sentido práctico de la persona que creyó en él mismo, o sea, lo respeto en ese sentido. No lo he leído, yo creo que es muy difícil que un día se me ocurra leerlo, pero lo respeto como una persona que tuvo ganas, le echó ganas y no se detuvo hasta lograr su objetivo. Pero la única cosa que puedo decir, también lo platicábamos ahorita ya adentro, ese tipo de libros que venden mucho y que probablemente no están tan padres ni tan buenos, están muy bien porque seguramente generan lectores. Pasas de Crepúsculo o de Paulo Coelho a otras cosas y acabas leyendo a Joyce. Seguramente hay un escritor O no, que así. pero es puerta a la lectura. A mí yo no voy a jamás a decir, no leas ese libro, porque todos los libros son válidos y son válidos porque están ahí para algo, para alguien, y te dejan algo, a alguien le dejan algo y le dicen algo importante. Por lo tanto, yo digo, está bien porque son puertas a la lectura y como dice el gato, están generando lectores y cada lector tiene su propia ruta. Algunos de los lectores terminarán a lo mejor leyendo a Proust, otros se quedarán leyendo eso y otros ese será un momento de paz para ellos. Y ese libro, hay libros que son como un hogar, es un libro que es confortable para ti y que lo necesitas leer como para encontrarte a ti mismo, a ti misma. Entonces yo nunca voy a hablar mal de colegas. Yo agregaría nada más que estoy completamente de acuerdo y que en un país en el que se lee poco, no hay que criticar al que esté leyendo lo que esté leyendo, ¿no? Ese ya es un primer paso. Y es que da miedo que sea una especie en extinción los lectores, ¿no? A mí me da miedo cada vez que dicen, ya salieron las nuevas índices de lectura de México y dices, ya perdimos a la vaquita marina y ahora tantos lectores más. Es como ver tus acciones, ¿no? Que Ir bajando. Entonces dices, no, pues ¿cómo vas a criticar a alguien que lee lo que quiera leer? Entonces está bien. Eso está muy bonito. Eso nada más es un comentario y nada más así es como para sobarme el ego, porque nada más dice, mi libro favorito es El Club de la Salamandra. Muchas gracias a quien haya escrito eso. Creo que tengo una sospecha de quién puede ser. Agradezco de todo corazón. Decidí ser bióloga en gran medida porque Rudolf, que es el protagonista, me inspiró a dedicar mi vida a la ciencia. Leí El Club a los 12 años en un contexto horrible. Mis papás y yo acabábamos de llegar a una ciudad muy poco amigable con los foráneos. No teníamos mucho dinero, yo no tenía amigos y nuestra familia estaba lejos. Encontré El Club de la Salamandra hundido en una pila de libros muy poco respetados en las estanterías de la biblioteca de la secundaria. Era una edición de Libros del Rincón. Me llamó la atención el título y lo devoré en 2 días. Esa historia me rescató de una realidad horrible y me dio la fuerza para sobrevivir a la secundaria. Ay, qué bonito. En la nueva ciudad, a la hostilidad de mis compañeros y a mi horrible adolescencia. Ay, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Muchas gracias. Ese es un regalazo. Eso es un regalo. Quédate con esa tarjetita. Por eso valió la pena. Ya valió el viaje. Ya valió el viaje. Jalapa. Muchas gracias, muchísimas gracias. La verdad, eso siempre ese es como el mayor regalo, porque tú escribes un libro y cuando sabes que tocas algo, una vida de otra persona, de pronto A ver, adquieres yo la sí quiero dimensión. conocer a esa persona, por favor, que se ponga de Ya sé pie. quién es, entonces le Si no, agradezco de todo corazón. vamos a pensar que Jaime Alfonso se la sacó del pantalón. Sí, la traía escrita, no, sí existe. Ah. Muchas gracias, Dani, muchísimas gracias. Qué bonito. Qué bonito, Qué ¿verdad? bonito. Es que han de saber, pues ya que estamos aquí entre puros cuates, pues nos reunimos muy seguido. De hecho, la semana pasada, el sábado, estuvieron ellos en mi casa, estábamos ahí tomando unas cervezas y todo. Y siempre que nos reunimos, pues, somos amigos primero. La gente cree que somos colegas, que nos encontramos en las ferias y cómo está usted. Somos amigos. Afortunadamente nos dedicamos al trabajo de la literatura, entonces, aparte de ser amigos, pues estamos así. Pero siempre, o casi siempre, pues muchas de nuestras charlas terminan en la precaria situación del escritor, que no es fácil. O sea, de pronto
la gente cree que pues tenemos mucha lana, que vendemos libros y que todo es maravilloso. Y pues en realidad no, tampoco es que estemos muriéndonos de hambre, tirados en las calles, pero es un trabajo como cualquier otro y cada vez se complica un poco más por la inteligencia artificial, no se leen libros, antes estaban estos asuntos del apoyo a los que se compraban en las bibliotecas de aula, como por ejemplo este libro. Ese libro llegó no- gracias a un programa de gobierno. Cada vez esos esfuerzos son menos y entonces a veces estamos como de capa caída y sufriendo y diciendo qué triste es nuestra vida, qué cosa tan espantosa. Pero este tipo de detalles, este tipo de que no los podemos ver porque nuestro trabajo es subterráneo. Yo siempre lo comparo con un futbolista. Un futbolista anota un gol. Mañana, por ejemplo, que el América se corone por cuarta vez. No, arriba el Toluca. Henry Martin va a anotar un gol y va a salir y va a levantar los brazos y su trabajo se va a ver ahí recompensado. La gente que lo está viendo en la tele, los pocos americanistas que estén en el estadio, van a decir, ah, qué bien, su trabajo estuvo muy bien, señor Henry Martin. Y en cambio nuestro trabajo pueden pasar años, muchos años, para que sepamos esa conexión que hicimos cuando Jaime Alfonso hizo este libro, a lo mejor hace 20, 25 años. Es la primera buena reseña que tiene del Club de la Salamandra. Es maravilloso. Para nosotros, estas son las cosas que nos alimentan, que luego no nos damos cuenta, estamos con lo de las regalías y el tanto por ciento, pero esto es en realidad para lo que trabajamos. Ayer, por ejemplo, nos encontramos a un maestro de aquí que había trabajado con una obra de Javier Malpica, el hermano de Toño, y que a partir de esa obra, los chavitos que la hicieron, que la actuaron, encontraron un poco su camino, su vocación para ser actores, ¿no? Entonces, ahora que vayamos y se lo comentemos a Javier, pues esta obra que hizo también hace 15 o 20 años sigue viva, pues no es una cuestión solamente económica, sino te das cuenta que tu trabajo, de algún modo, ese trabajo tan complicado, tan traicionero y todo, tiene sus cosas maravillosas como esta que acabamos de vivir. Qué bonito. Gracias, ahorita anotamos un gol, Dani. Gracias. A ver, aquí dice, ¿a qué sabe un libro? Ah, es que es más como que respondió solito. ¿A qué sabe un libro? A papel, tinta, no te los comas. Algunos pueden oler a humedad. Ay, el olor de los libros es riquísimo. Ah, ya puse acá abajo, figurado. Ideas, historias, conocimiento, emociones, qué bonito. Hoy el libro es digital o impreso. ¿Cómo lo pruebas? Ah, ¿cómo pruebas el libro digital? Pues te llevas a la boca el celular, ¿no? No sé. A ver. Pues igual, yo creo que las historias son lo mismo. Jaime Alfonso platicaba hace rato, estamos hablando, si escuchar un libro también es leerlo. Evidentemente no, son sentidos distintos, pero te nutre probablemente igual. O sea, no hay que denostar, creo, el formato en el que el libro venga. Llevamos ya unos años discutiendo, ay, qué libro electrónico, que quién sabe qué. Yo era de los que pensaba, jamás voy a leer un libro electrónico en una tableta. Y ahora soy feliz leyendo en mi tableta o en mi Kindle. Sobre todo cuando la vista ya no te da para la letra Pues sí, toda exactamente. pedorra que ponen. Entonces, los libros electrónicos los paladearemos desde otro punto de vista, pero creo que es muy válido también. Dice, ¿cuál es el libro que menos les ha agradado, pero les dejó un buen sabor de boca? Órale. No te agradó, pero te dejó un buen sabor de boca. Hay una contradicción ahí. Yo creo que tal vez los de texto, el libro de Baldor, porque en un momento, cuando no entiendes nada, realmente es un shock. Y cuando empiezas a entender algo, yo recuerdo que todos estos libros, cuando yo empezaba a entenderlos, yo decía, como que conquistaba algo, como que adquiría un conocimiento que no lo tenía al principio. Eso, por ejemplo, a mí, ciertos libros de texto o de ensayo, me dejan un muy buen sabor de boca y al principio me cuestan mucho trabajo. Y al principio es como un reto, porque hay libros que los agarras como un reto. Y el Baldor es traicionero porque tenía en nuestros tiempos, ya no sé, ahora creo que lo cambiaron, una portada muy interesante. Ah, me parecía que era Averroes, la geometría y la aritmética. Podías decir, oh, esto está padre, lo abrías y puro numerito y ay, sentías así. Pero ya cuando le ibas entendiendo, como que se te iba abriendo un mundo.
Y ya empezabas yo recuerdo que yo empezaba ya a hacer como los ejercicios como si fuera una especie como un pasatiempo. Para mí como era interesante. ¿A ustedes hay un libro que no les haya agradado? Bueno, tú acabas de decirlo muy bien con un libro que no era el momento ideal, que no te agradó en ese momento y al final te dejó tan buen sabor de boca que se volvió parte integral de tu vida lectora y de tu vida como escritor. Como unos alimentos que cuando eres niño no te gustan y luego ya cuando vas creciendo te vuelven loco o al revés. Mira, aquí es un comentario que dice, un libro sabe a mundos diferentes, a emoción, amor, tristeza, que casi siempre se disfruta. Eso es muy interesante porque la tristeza en los libros se llega a disfrutar. Muchas aventuras y diversión segura, sobre todo si ese libro lo escribieron ustedes. ¡Ay, qué padre! Ay, El qué clan bueno. lector los quiere mucho y también mis alumnos, Yuli. Yuli, muchas gracias. Qué lindo. Gracias, Julio. Ahorita nos ponemos a mano. ¿Qué sabores de la lectura pondrían en la mesa de las infancias y la juventud? Yo leo las preguntas y ustedes las responden, ¿ya se dieron cuenta? Vas, gato. ¿Cómo? ¿Qué sabores de lectura pondrían en la mesa de las infancias y la juventud? Yo pondría un buffet. Claro. ¿Por qué es eso? Porque cada niño es diferente, cada niño es distinto. Entonces, no les vas a decir, no, vayan a leer todos la Metamorfosis para traumar más niños. No. Ya si nadie agarra un brócoli, ya te No, enojas. no. Yo pondría a Toño, pondría a Pancho Hinojosa, pondría a Ana Romero, pondría a mis colegas, pondría a J.K. Rowling, pondría un buffet para que cada uno elija qué es lo que le llama la atención. Incluso yo de pondría. géneros. Yo pondría mucho cómic, por ejemplo, que yo no leía novelas gráficas. Leí cómics de chavito, pues, Periquita y La Pequeña Lulú y todos esos que había. Que ahora ando en búsqueda de La Pequeña Lulú, no encuentro. Luego, antes sí los encontrabas así en tianguis y eso, y ahora ya han desaparecido. Sí. Y luego ya lo olvidé, dejé de leerlos de niño y llevo unos 10 años más o menos empezando otra vez a leer novelas gráficas y hay unas cosas bien padres. Entonces yo a los jóvenes, a los niños, los agarraría por ahí. De hecho, en algunos de mis nuevos libros he empezado a meter, yo no dibujo nada, o sea, hago el guión y otras personas, grandes ilustradores, hacen los dibujos. Y creo que es un formato que está bien padre. Entonces también la cuestión gráfica, la novela gráfica, yo la pondría ahí también para los chavitos y para los Es que es una experiencia sensorial y también la ilustración es una experiencia sensorial que se está retomando, como comentábamos hace rato, incluso en libros para jóvenes y adultos. Es importante. Aquí dice, ¿cuál sería el libro que para ustedes fue totalmente insípido? No tuvo nada de sabor. ¿Y cuál sería el título que ustedes digan, tiene todos los sabores y aún revueltos dices, qué delicia? ¿Cómo antojar un libro? Humberto Trujillo. Qué buena pregunta. Y si nos dan un día para Yo sí pensar la tengo respuesta. ¿Cuál es el que me fue insípido? La Constitución. Pobrecita, La estaba guía muy telefónica, parchada. ¿no? Lo leí. ¿Lo leíste? Pues lo tenías que leer. El reglamento de tránsito. O sea, lo tenías que leer, el reglamento pero de tránsito estaba más divertido porque variaba cosas que no puedes echarte en reversa tanto o había una variación y entendías un poquito más la situación. La Constitución, pues sí había unas cosas que no comprendía, entonces ese sí me pareció muy muy insípido. Pero ustedes, ¿cuál sería un insípido? Tal vez alguno de la escuela, sí, que no conecté. sí, es que si nos vamos a la literatura, híjole, sí es así como. Además nos están grabando, capaz que. Es muy comprometido. Sí. Yo creo que no. Yo, respondiendo a la segunda pregunta, la primera vez que yo leí 100 años de soledad, yo no le empezaba a entender, porque yo dije, es que, a ver, ¿qué está pasando? Y para mí era una revoltura de todos los sabores, que de pronto entendí que todo ese barroquismo, todo barroco, cuando capté, un momento dije, voy a seguir leyendo porque ese es un clásico, ¿no? Entonces, a lo mejor era muy joven, no tenía un prólogo, ahorita ya tienen hasta el árbol genealógico. Entonces me lo aventé así a leer, no entendía nada, se me hacía una revoltura de todo, pero hubo un momento que yo dije, es que esto es algo nuevo. Y esto es algo nuevo que tiene estos elementos y al final lo disfruté como una delicia. Y es un libro que yo creo que he leído como 6 veces y cada vez que lo leo
vuelvo a saborear algo distinto que no había notado. O sea, es como regresar a un mismo libro que leíste hace 10, 5, 15 o 20 años y siempre encuentras algo nuevo. Eso es para mí los libros que tienen mucho trasfondo y a mí me encanta. Entonces, bueno, yo creo que antojar un libro es muy complicado para mí. Cuando te apasiona un libro, intentas como convencer a otra persona que lee ese libro y que le guste como te gusta a ti. Tú no sabes si le va a gustar o no. Porque Sí, yo de he hecho. regalado libros y la gente no pasa de la primera. Sí. y yo dices, es que el libro me transformó y estuve llorando toda una noche. Ah, pues no sé, está Sí. raro, ¿no? Entonces, bueno, tú lo antojas, pero cada persona tiene un paladar lector distinto y a veces va a conectar y a veces no. Lo bueno de las redes es que puedes encontrar a la gente que se apasiona por lo mismo que a ti y que se puede apasionar por una historia y demás. Entonces está. Sí, fíjate que en mi caso, digo, también 100 años de soledad lo superadoro, pero en mi caso, mi libro ¿Ese es favorito para para Toño? niños, que es Peter Pan y Wendy, me parece que tiene absolutamente todo, ¿no? Tiene humor, tiene ternura, tiene aventura, tiene terror, ¿no? O sea, para mí es así como esa constelación de posibilidades, ¿no? O sea, a mí me encanta ese libro porque de veras me parece que es a lo que le tendríamos que tirar todos los que escribimos, ¿no? Que de repente dices, que haya piratas, pues sí, que haya piratas. E indios americanos, pues sí, también, ¿no? Y sirenas, también, o sea, ¿no? Así como que no te pones ni una traba a ti mismo, ¿no? Y que vuelen, pues que vuelen, ¿no? Y que haya hadas, pues sí, o sea, o sea, antes Pero hay no una- había robots en ese entonces porque y robots, sí, un robot, ¿no? O sea, y eso lo Pero la construyó. magia es hacer que funcione todo. Exacto, Que todo conecte y que todo tenga un sentido global. Y entonces es la magia de quien escribe, de quien crea, que todo conecta y todo tiene dentro de ese universo un sentido. Sí, esa revoltura es tan bonita porque de veras no te la cuestionas, ¿no? Y además eso de, vamos a nunca jamás. ¿Y dónde está? Pues quién sabe, o sea, vuelan y llegan, ¿no? Y dices, pero no, a ver, espérate, pues ¿en qué planeta o qué? No, vuelan y llegan. No, a ver, siéntate, vuelan y llegan. Y pues ya, volaron es y un llegaron. libro que puedes leer en diferentes, Momentos de tu no vida. tanto momentos, sino con diferentes visiones. Es un libro muy crudo y muy duro y lo puedes leer como una cosa, una historia espeluznante de terror Claro, horrenda. los niños se van y no vuelven en un rato. No vuelven y nunca y luego Sí. pasa el tiempo. No, Creo que ya se vencieron los derechos, justo se acaban de vencer. De Peter Pan y ya están haciendo cosas horribles, bueno, horribles en el sentido de terror, porque ya pueden tomar todos los personajes, entonces ya están libres de derecho, Sí, como como Winnie Pooh. sí, como Winnie Pooh ya es un oso asesino, cosas así. Entonces Siempre lo creo que ya supimos. acaban de vencer los derechos, entonces va a seguir extendiéndose ese universo, quién sabe hacia dónde, pero es tan rico que puede extenderse a todos lados. Aquí hay una pregunta para Antonio Malpica. ¿Podrías contarnos de dónde nace la inspiración para escribir el libro de los héroes? No Necesitas otra hora para contestar. No, es que curiosamente aquí también está, mira, Toño, ¿cuál fue tu inspiración para la saga del libro de los héroes? O sea, que matamos Ah, dos. mira, aquí hay lectores. Matamos dos. Bueno, ¿dónde están esas personas? Ah, son ustedes. Bueno, les voy a tener que invitar a un café porque, no es cierto. Es que nos puede llevar un rato, ¿ah? No, fíjense, digo, así la versión hiper breve es que yo no había escrito terror antes del libro de los héroes y me invitaron a escribir una novela de terror para este sello de Océano que se llama El Lado Oscuro, ¿no? Y literal fue, pues a ver, escribe algo de terror y como yo soy fan del terror, pues dije, algo se me ocurrirá, ¿no? Porque además pues era carta abierta, ¿no? O sea, no era de, escribe una novela de vampiros del siglo XIX. No, o sea, era, tú escribe algo de terror. Lo único que me encargó el editor fue lo más que puedas y no pierdas de vista que es para chicos como de adolescentes para arriba, ¿no? Entonces, la verdad, porque no tengo otra respuesta, es que, y así ya trabajo muchos de mis libros, me siento frente a la computadora y me pongo a pensar, ¿no? Así a ver, pues, ¿qué se me puede ocurrir? Y entonces de ahí, poquito a poquito, ¿no? Fue surgiendo la idea que básicamente de lo que partí fue, a ver, para espantar verdaderamente,
que los niños, que los protagonistas principales sean niños como los que yo quiero espantar, ¿no? Y que pasen cosas horribles que a lo mejor les pudieran pasar a ellos, ¿no? Dentro del punto de vista de la ficción, pues se puede, ¿no? Ya después me arrepentí, dije, no, sí se me pasó la mano, hasta aquí llegó mi carrera como escritor de terror, y afortunadamente Daniel Goldin, el editor que un editor con mucha cancha, me dijo, no, está muy bueno, y etcétera, y bueno, pues la historia ahí está, ¿no? El caso es que todo lo fui construyendo de a poquito, ¿no? O sea, así funciona, bueno, al menos en mi caso, ¿no? Es la labor del escritor. Lo único que tienes que hacer es sentarte y perderle el miedo a todas esas ideas que se te van ocurriendo, ¿no? De esas 10, a lo mejor 8 te parecen una tontería, pero a lo mejor 2 dices, a ver, esto sí puede ir por este lado, y ahí vas hilvanando, ¿no? O sea, de pronto dices, hay 2000 páginas, salieron de esa cosa tan chiquita. Pues sí, porque en toda todos estos qué tal si que te preguntas como escritor, empiezas, ¿y qué tal si para espantar meto a los demonios, ¿no? Porque los demonios nos dan miedo a todos, ¿no? Desde el exorcista hasta nuestros días es lo que más te pone la piel de gallina. Y dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y pues ha funcionado, ¿no? O sea, es una historia que para mi fortuna se sigue vendiendo, se sigue leyendo, me siguen preguntando por ella, lo cual agradezco mucho, pero todo nació así, ¿no? De nada más imaginar posibilidades. Si alguien aquí quiere ser escritor, esa es mi receta para escribir, ¿no? Siéntense frente a la computadora, nomás apaguen el celular y a ver qué se les ocurre, y sí se les ocurren cosas, ¿no? Además es interesante lo que dices, Toño, porque yo recuerdo una vez que comentaste la diferencia entre el terror fantástico y el terror real. ¿Por qué se disfruta? ¿Por qué los niños hay un momento y los jóvenes que les gusta mucho el terror? Les gusta mucho el terror, pero es un terror fantástico. Ese terror no te lo encuentras ahorita. Exacto. Ese sí da miedo, el que te puedes encontrar saliendo en la noche de tu casa, cruzando una carretera. Sí. Pero hay una diferencia. Yo me acuerdo que si quieres nomás como comentar esa diferencia entre el terror fantástico y el terror real, y por qué sirve como catarsis el terror fantástico. Sí, porque, pues no sé, o sea, tú que escribes de vampiros, yo siempre he puesto el ejemplo, o sea, imagínate que van tú y tu familia por la carretera de noche, ¿qué preferirías ver por la ventana? ¿Un fantasma o que están asaltando una familia, no? Pues un fantasma, ¿no? No, hasta le tomas foto y lo sacas en YouTube o un video o algo. Exacto, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que el terror sobrenatural siempre nos hace sentir como ese cobijo, ¿no? Hay algo más allá, ¿no? Y de alguna manera, pues está en el terreno de lo ficticio, y el terreno de lo ficticio te hace sentir padre, ¿no? Como que puedes vivir una aventura que cierras el libro y ahí se quedó, ¿no? Y el terror real sí te malvibra mucho, ¿no? Entonces sí, pues yo por ejemplo en Siete Esqueletos hay de los dos terrores, pero siempre como el refugio está en el terror fantástico, ¿no? Efectivamente, incluso los demonios, ¿eh? O sea, mucha gente me ha dicho, ay, pero usted que escribe de demonios seguramente le han pasado un montón de cosas horribles, ¿no? Porque con eso no se juega. Pues no, la verdad no me ha pasado No son nada. manual de invocaciones, Sí, es una no, novela, la tranquilo. verdad no, o sea, y tampoco es que quiera que me pase, ¿no? Pero sí dije, a ver, pues es hasta un poco ayudar al lector a darse cuenta de que pues todo eso también está dentro del terreno de lo fantástico, ¿no? Lo que no ocurre. En fin, ¿Ahí tienes otra ya? aquí hay una muy bonita A que ver. dice, que es de la misma que preguntó de la inspiración de la saga del libro de los héroes. Dice, ¿hay un libro que los haya derrotado, ya sea escrito por ustedes o a leerlo? Yo soy como la película de Woody Allen, Moby Dick, la de Selig, que él es un hombre que se empieza a transformar, Sí, la y de todo Woody empieza Allen, porque ¿no? no leyó Moby Dick, y entonces tiene que fingir que leyó Moby Dick, entonces dice, no, sí, claro que la leí, no sé qué, entonces, y a partir de ahí empieza a mutar. Entonces si lo llevas con pelirrojo se vuelve pelirrojo, si lo vuelvas con negro se vuelve negro, si lo vuelvas así se va transformando, pero todo fue porque no leía Moby Dick. Porque no A mí leyó a Moby Dick de Herman Melville es un libro que me ha derrotado. Yo no he podido entrar a ese mundo, que además lo ponen como novela juvenil. Yo digo, esto no es
juvenil y tiene citas bíblicas y es súper denso. Y es canónico en la profundo. educación estadounidense, ¿no? Es un clásico, pero yo digo que o no he encontrado a lo mejor la traducción como para entrar a ese mundo, pero es un libro que yo he intentado, así como el gato dice de Ulises, es un libro que no he entrado. Ya nos quedan unos últimos minutos, a mí vamos me a pasó ver. con Moby Dick, eso que está padre que lo cuentes. No me acordaba de la película de Selig. Sí la había visto, pero no me acordaba que ahí nacía en la cuestión de Moby Dick. Pero yo Moby Dick me gustó mucho, lo leí hace, pues les puedo decir cuándo, en 2010 lo empecé a leer, pero me pasó que se murió mi papá en el proceso en el que yo lo estaba leyendo. Y entonces le agarré como tirria. Claro. Me estaba gustando mucho Moby Dick. De hecho, estaba en la edición que yo tenía en 2 tomos. Me estaba pareciendo un gran libro, me estaba atrapando. Y pasó eso. Y como que dije... sí, una asociación emocional Yo que... creo que los lectores también somos medio extraños y locos y fetichistas. Entonces, a lo mejor no sé si les ha pasado con un libro que les gustaba mucho y les pasó algo feo, o un libro o algo muy bonito les pasó en la vida leyendo a lo mejor un libro que no estaba tan bien, pero entonces ya el libro les cayó bien. O sea, a mí me pasó con Moby Dick, entonces ahora me da medio miedo volver a él. Claro, está muy Sé que un día emocionalmente, se cargó un emocionalmente. día voy a volver a él, pero pues sí sería, yo también lo pondría como un libro que me derrotó en algún sentido, pero a mí sí me gustó. Y sí, me hace para jóvenes. Yo contaría nada más rápidamente que a mí un libro que me derrotó al escribirlo fue uno que estaba escribiendo cuando tembló en el 17, así literal, empezó a temblar, lo tuve que dejar a la mitad, ¿no? Y me salí de mi casa, ya saben, etcétera. Porque además yo vivo en una zona muy sísmica ahí en la Roma de la Ciudad de México y nunca lo pude retomar porque volví a él y sentí así como que O sea, hubo una grieta al interior. El último comentario que agradezco mucho, que dice: el bondadoso rey me sabe a jarabe de miel y propóleo, me conmueve. La más densa tiniebla es el libro favorito de los miembros de mi club de lectura. Eres el mejor autor del mundo. No, no es cierto. Pues muchas gracias, ya estamos cerrando. Nos da muchísimas gracias por toda su asistencia a Filu, a Ediciones SM, que trae libros y también traemos libros de otras editoriales, y SM trae libros ahí. Vamos a tener espacio, obviamente, para firmas. Ahí hay una última pregunta. Hay una última pregunta por acá. Ya no me acuerdo. El libro de los héroes de Tony. ¿Cuál es? ¿De qué estábamos hablando? Ahorita El de Mankel. Sí. Ese está re bueno. Recomiéndanoslo, por favor. El perro que viajó hacia una estrella, ¿no? Algo así. Es de un escritor que escribe novela policíaca, pero también un libro para escritor niños. que se llama Henning Mankell, que es muy famoso, tiene sus libros en Tusquets. Hasta hay una serie de Wallander, es su detective. Wallander, sí. Y es sueco, ya murió, ha de haber muerto hace 10 años este señor, Henning Mankell, y escribió este libro, que te digo, el título es, no me acuerdo exactamente, El perro que viajó hacia una estrella, creo, que en realidad son 4 libritos. Yo tengo la edición de un librote gordo. El perro que corría hacia una estrella. El perro que corría hacia una estrella es hermosísimo, es la historia de un chavito y su... No queremos oír. No. Es de un perro. Ya se acabó. Muchas Pídele el gracias por micrófono. haber venido. Muchas gracias, muchísimas gracias a la Universidad Veracruzana Filu. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y aquí vamos a estar un rato más. Gracias. Va a haber firmas, ¿verdad? No sé dónde nos van a poner, pero si quieren firmas. Allá nos dicen, allá vamos a hacer un espacio que creo que ya tienen allá atrás. Yo Con veré todo gusto. cómo firman ustedes millones de libros. No, porque hay libros tuyos, ahorita vamos a comprar. Yo nomás sí necesito ir a...